qué era la luz? Cuando se los expliqué, entendieron que los objetos no tienen colores, que el color se lo da es la luz. ¿Ok? Entendimos también que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y en el séptimo que hizo, reposó en el día número 7. Leímos en el capítulo 2 y 3, en el 2 específicamente, el hombre en el huerto del Edén, y en el 3 la desobediencia. En el 2 hablamos cómo Dios creó los animales, y esto lo pueden leer ustedes con calma. Entonces lo leen tranquilamente ustedes en su casa, deberían haberlo leído. Y en el 3, que es el capítulo que le dije, el fundamental, esto es base, porque aquí es donde inicia el pecado. Y aquí se da una enseñanza muy importante de qué es lo que Dios nos está librando y por qué estamos pasando lo que estamos pasando y por qué el mundo está como está. O sea, si tú no entiendes el capítulo 3, debes leértelo como 1000 veces, entonces no vas a entender nada. Entonces, en el capítulo 3 que estudiamos, de que había un huerto que Dios creó llamado el Edén. En ese huerto habían 2 árboles, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal te permite tener un conocimiento moral de lo que es bueno y lo que es malo. Y el árbol de la vida te permite vivir para siempre, ¿sí? O sea, el árbol de la vida te da vida eterna. ¿Estamos entendiendo o no? En ese huerto les expliqué que era la unión entre un mundo terrenal y un mundo todo en un mismo lugar. Dios se paseaba por el huerto, Adán y Eva vivían allí, todos estaban felices. Luego aparece un personaje llamado la serpiente, que en el hebreo significa astuta, ¿ok? Este personaje es astuto, ¿estamos entendiendo? Le pregunta a Eva, ¿qué le preguntó? Le preguntó que qué le había dicho Dios, que si ellos no podían comer del fruto, del árbol que estaba en el medio del jardín. Entonces le dijo que sí. Dios dijo que no comiésemos del fruto que estaba en el árbol en el medio del jardín, el árbol, el fruto prohibido, como lo llaman. Pero ella no afirmó completamente lo que Dios le había dicho. Ella le agregó algo. Ella dijo que no comamos y no lo toquemos, cuando Dios nunca le dijo que no lo tocara. Eso lo agregó ella, ¿sí? Y que posiblemente moriremos, cuando Dios dijo ciertamente morirán. Ella suavizó las consecuencias. Entonces la serpiente utilizó esto. Yo les expliqué que cuando uno ve que Dios le dice, si tú no me haces caso te va a pasar aquello, ¿verdad que sí? Dios nos da una consecuencia. El ser humano tiene por consecuencia, al querer cometer un pecado, suavizar las consecuencias. O sea, decir que lo que le va a pasar no es tan grave. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo malo y quiere que la consecuencia sea suavecita. O sea, quiere que Dios lo sinvergüence. ¿Me están entendiendo? Entonces sabemos que Dios no es así. Entonces la mujer comió y le dio ¿a quién? A Adán, al esposo. Y el esposo, sabiendo también qué hizo, comió. Luego que estudiamos de que Dios le preguntó al hombre dónde estaba. ¿Dónde estaba el hombre? Escondido. ¿Qué le preguntó Dios? Él dijo, me escondí porque estaba desnudo. Tenía miedo, ¿no? Entonces yo le dice, ¿cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieses. Entonces les expliqué que Adán no aceptó su culpa, sino que él le echó la culpa ¿a quién? A Dios, diciendo, la mujer que tú me pusiste junto a mí, me dio a comer. Eva hizo lo mismo, ella no asumió nunca la culpa, aunque dijo, sí comí. No dijo yo soy la responsable, sino que dijo la serpiente que tú creaste, aunque no dijo creaste, lo intuyó. La serpiente que tú pusiste en el campo fue la que me engañó para que yo comiera del fruto. O sea, ellos nunca aceptaron la culpa. Nunca se ve en el libro de Génesis arrepentimiento de parte de ellos. Ellos no se arrepienten allí en ese periodo. No, usted nunca ve ni nunca lee, Adán se arrepintió, Eva se arrepintió, ellos pidieron perdón, no, eso no, usted no lo lee. ¿Estamos claros lo que le estoy diciendo? Entonces yo les expliqué que más adelante empiezan los seres humanos a alabar, a buscar, a invocar a Jehová. Pero eso fue después, no fue en este momento. ¿Qué consecuencia tuvo el pecado? Le dije que Dios maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer en sus preñeces y le pondría enemistad con la serpiente. Y para no maldecir al hombre directamente, maldijo a la tierra. Y le dijo, ahora tú vas a sufrir y te vas a sudar para poder comer trabajando la tierra. La tierra te dará cardos y espinos, ¿ok? Eso se supone que ya lo estudiamos, eso se supone que yo no debería volverlo a explicar, ¿no?
los seres humanos a partir de aquí fueron echados del huerto, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Los sacó de su presencia, ¿ok? Y colocó en la entrada un querubín y una espada en fuego que se revolvía a la entrada del huerto. ¿Por qué? Porque él dijo, no vaya a ser que el hombre coma del árbol de la vida y viva para siempre en la condición que está actualmente. O sea, ¿qué consecuencia iba a tener esto? Imagínense un ser humano malo, y que no se muera nunca. ¿Sabe cuánta gente mala ha habido? Que ha hecho daño a mucha gente, y después que esas personas se mueren, dice el libro de los Proverbios, también los Salmos, que cuando la persona se muere, se acaba todo lo malo que había en él, ya eso pasa fuera, ¿ok? Ahora imagínate toda esa gente mala viva ahorita. Entonces Dios no podía haber destruido en el diluvio ni nada, o sea, todos seguirían vivos. ¿Por qué? Porque serían eternos en la condición en la que estaban. ¿Estamos entendiendo o no? Okay. Ustedes tenían que leer Caín y Abel. Vamos a ver, ¿no lo han leído Caín y Abel? ¿No? Caín y Abel se ve como Adán y Eva tienen sus hijos, luego que tienen a sus hijos se ven como ocurre el primer asesinato. En toda la historia de la creación, el primer asesinato. ¿Quién asesinó a quién? Caín asesinó a Abel. ¿Por qué lo asesinó? Porque Dios recibía a Abel y no recibía a Caín. Entonces la primera reacción que tuvo Caín fue: asesinó a mi hermano, porque Dios lo recibe a él y a mí no me recibe. ¿Qué hizo eso? ¿Lo acercó más a Dios o lo alejó más de Dios? De hecho, Dios lo echó fuera ahora del campamento. Ellos habían sido echados fuera. Y estaban en un campamento. Y de ahí, de ese campamento fuera del Edén, Dios lo echó a él fuera de allí. O sea, más alejado aún terminó Caín. Caín tuvo hijos, pasó lo que pasó, fue un sinvergüenza. Y la descendencia de Caín fue muy mala. Y empeoró y creció mucho. Y la maldad se multiplicó. Hasta el punto que los hombres comenzaron a tener 2 mujeres, 3 mujeres, mucho desastre, más asesinatos. ¿Me están entendiendo? Eso léanlo en su casa. En el capítulo 5 hablan de la descendencia de Adán. Ahí ustedes le enseñan la Biblia que los hombres vivían 900 y tantos de años. ¿Sí? ¿Cuánto vivimos ahorita aproximadamente? Ahorita. Aproximadamente un ser humano que come saludable, que no come basura en la calle, ni come comidas artificiales, ni procesadas, y una persona que hace ejercicio, ¿sí? Y que no anda estresado y duerme bien, puede llegar a vivir 120 años. Nosotros vivimos menos porque comemos mucha basura, comidas artificiales, no hacemos ejercicio y andamos trasnochándonos y viviendo mal. Entonces por eso viven menos de 120 años. Pero Dios estableció que el límite iba a ser 120 años. Si usted ha visto uno que haya vivido más de 120 años, me lo avisa. ¿Oyeron? Pero lo máximo que yo he visto es 120 años, por debajo de allá. ¿Dónde podemos leer eso? En el capítulo número 6. ¿Pueden leer conmigo allí? Ustedes deberían haberlo leído ustedes en su casa. ¿Estamos allí? Capítulo 6. Dice, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí. Ok. Esto tenían que haberlo leído ustedes. ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? En la lectura. Cristo no ha muerto en la cruz. Cristo no ha resucitado. No ha enviado el Espíritu Santo, no hay iglesia. ¿Quiénes son los hijos de Dios allí? Los hombres que empezaron a nacer en ese tiempo. Toda la descendencia de Seth. No, tampoco. Los ángeles. Los únicos hijos de Dios que habían allí eran los ángeles. Aún no habían hijos de Dios. ¿Por qué no habían hijos de Dios? Porque aún no había iglesia. Entonces, para poder ser hijo de Dios, tú tenías que creer en Jesús. Entonces, como Jesús no había venido, tú no podías creer en Jesús, creías en Jehová. Entonces no podías ser constituido hijo de Dios. Entonces los ángeles comenzaron a tener relaciones con las mujeres, que esto fue la causa por lo cual en el libro de Judas usted ve que estos ángeles son encarcelados en prisiones de las tinieblas allá abajo, porque son una cuerda de sinvergüenza. De hecho, si usted lee en la Biblia, más adelante se va a dar cuenta como cuando los ángeles llegan con la historia de Abraham, los tipos le dicen, mira, pero vamos a acostarnos con estos ángeles que son hermosos. Los ángeles cuando toman forma humana son hermosos.
Entonces la gente se pervertía y hacía estas cosas pecaminosas. Aquí usted puede ver cómo los ángeles pecaron, alejándose de Dios y tomando actitudes deplorables. ¿Me están entendiendo? Estos ángeles se convirtieron ahora en demonios. ¿Estamos captando? ¿Sí captan o no captan? Esto tenían que haberlo leído ustedes en su casa. Ok. Y dijo Jehová, escúchese bien, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es más, serán sus días 120. Ok. Entonces el hombre, la vida de 900 y tantos de años se acortó ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Ok. ¿Qué consecuencia trae esto? ¿Qué pasa si una persona antes vivía 900 y ahora máximo vive 100 y pico? Es diferente. Imagínense que yo les digo a ustedes, ya no van a vivir 120, ahora van a vivir 40. Entonces cuando tú cumples 20 vas por la mitad de la vida, ¿no? Entonces ahora vives menos, la vida es mucho más corta. O me van a decir que la vida no es corta. Usted dirá que 120 años es mucho, pero en realidad no es nada. Y ni siquiera vivimos los 120 completos porque llegamos ya a los 60, todos chavos a perder por la forma de vida que llevamos. En el 7 que se lee, vamos ahí, despiértense. En el 7, el diluvio. ¿Qué es el diluvio? ¿Qué es el diluvio? No saben. Ni idea. El diluvio fue esa inundación gigante que hubo, por la cual Dios mandó a Noé a construir un arca. Un arca no es un barco. Un arca es como si fuera un submarino. ¿Sí me entienden? Parecido a un submarino, ¿no? Porque si fuera sido como un barco y estaba lloviendo, se le iba a meter el agua por arriba, ¿no? Entonces no era como un barco, era como un submarino, vamos a llamarlo así. El problema es que no se sumergía, sino que flotaba por arriba, ¿sí? Tenía un techo. Esta arca la construye Dios porque Él vio que la gente era mala, entonces iba a destruirlos a todos, los que estaban debajo del cielo, ¿sí? Reptiles, animales, personas, todo. ¿Con qué lo destruyó? Con agua. Luego que ocurre el diluvio, sobreviven solamente ¿quiénes? Noé y su familia. ¿Y qué aparece en el cielo en ese momento? El arcoíris es la señal de un pacto que Dios hizo con Noé. ¿Qué simboliza ese arcoíris? ¿Qué pacto? Una promesa de que no iba a acabar más. Okay. Dios hizo una promesa. No voy a volverlos a destruir, como hizo en ese momento, que casi los mató a todos, con agua. Pero luego dice, los voy a destruir con fuego. Porque la maldad siguió multiplicándose. La maldad es como si fuera un cáncer, que se le pega, que se aumenta y que se propaga de manera descontrolada. En el capítulo 10 hablamos de la descendencia de los hijos de Noé. En el capítulo 11 se habla de la torre. ¿Qué es la torre de Babel? Vamos a ver. Esto tienen que leerlo ustedes. La torre de Babel fue que los hombres se pusieron de acuerdo porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces todos los hombres dijeron, nosotros somos nosotros. Y vamos a hacer una torre altísima y vamos a llegar al cielo. Lógicamente, una torre alta representa autoridad, imperio. O sea, ellos estaban sobrados. Somos nosotros. Y ellos dicen, nos vamos a hacer un nombre. Ese fue el motivo por el cual hicieron la torre. Hacerse un nombre es hacerse reconocido y respetado por las personas. ¿Ok? Entonces ellos querían aparentar ser como una especie de dioses. Entonces Dios le confundió las lenguas y ellos no se podían entender entre ellos y por lo tanto no pudieron seguir construyendo la torre. Por eso usted puede ver que en la actualidad hay muchos países y en muchos países se hablan distintos idiomas. Y aunque usted se quiera ser amigo de una persona, si usted no habla ese idioma, no puede hacerlo porque no lo entiende ni usted a él, ni él lo entiende a usted. Entonces eso es una barrera lingüística que Dios puso para que haya una división entre los seres humanos y lo malo no se propague tan rápidamente. Hoy en día tenemos tecnología, está el TikTok, está las redes sociales. Entonces la maldad de los gringos puede llegar fácil a los venezolanos porque le ponen unos subtítulos abajo y tú entiendes lo malo que te está propagando de ellos para acá. Entonces, ¿puede ser una herramienta positiva? Sí, también como puede ser muy negativa, porque así como se puede propagar tanto lo bueno por allí, también se puede propagar lo malo. Y lo que más llega en las redes sociales son cosas buenas o malas. Malas, eso se lo aseguro yo. Ok, en la descendencia de Sem le cuenta cómo la gente se empieza a multiplicar
Y luego llegamos al 12, que es todo lo que vamos a leer ahorita. ¿Saben quién es Abraham? Ajá. ¿Qué más saben de Abraham? Uy, esta gente hace falta echarle unos latigazos. ¿Vos te lo regalas un poquito? No, de él, si le va a dar. Ajá. Miren, escuchen, vamos a hablar de Abraham. Abraham tiene una significancia importante. Luego que ocurre el diluvio solamente queda Noé. Noé tiene varios hijos y de los hijos de Noé hay unos buenos y unos malos. ¿Okay? Del bueno, de la familia del hijo bueno, este tiene otros hijos y le enseñan lo bueno y los nietos le enseñan lo bueno a los bisnietos y así se va multiplicando. Como lo malo se pega, también se puede pegar. Entonces lo bueno se fue multiplicando hasta que un día, después de pasar de muchos años, un tatara nieto de Noé era Abraham. ¿Están entendiendo? Y así como Dios había hecho un pacto con Noé, Noé murió, pues quedó su tatara nieto, Abraham, y Dios se le aparece en la vida de Abraham. Esta enseñanza es sencilla. Solamente presten atención y escuchen las palabras clave que yo les doy y las enseñanzas clave. Esos puntos clave que no aparecen aquí, pero que yo se los digo, son cosas que se aprenden estudiando. Escúchenlas y memoricen. Capítulo 12. Subtítulo. Dios llama a Abraham. Dios llama. Abraham. Ok. Pero Jehová había dicho ¿a quién? Abraham. Vete de tu tierra y de tu Parentela. y de la casa de tu Padre. a la tierra. Que te mostraré. Ok, vamos a empezar por aquí. Abraham, ¿dónde vivía? Casa de los padres. Ok. ¿Por qué? No, que era un mantenido. No. ¿Por qué creen ustedes que vivía en la casa de su padre? Una sospecha. Y no es porque era un mantenido, porque tenía mucho dinero. Sí, también, pero porque vivía en la casa de su padre. Antes, escuche esto, si yo fuera vivido en aquella época, yo fuera trabajado, fuera comprado tierras, vacas, animales, siembra, y el día que yo fuese a morir, yo no me voy a morir y le voy a dejar eso a otra gente. Eso es una tontería. Sino que el día que yo me fuese a morir, yo todo eso se lo iba a delegar a mi hijo. Y mi hijo se iba a encargar de todo lo que yo había trabajado. Ahora, él no tenía que empezar de cero, sino que empezaba donde yo lo dejé. ¿Me están entendiendo? Entonces yo empecé en cero y terminé, morí con $1.000.000. Ahora él va a empezar con 1.000.000. Ahora ese millón él lo va a convertir en 10 millones. Y el día que él muera, esos 10 millones se lo va a dejar a su hijo. Entonces esta era la mentalidad de antes. Ahora le pregunto, ¿esta mentalidad es igual a la de ahorita? Ahorita la gente tiene sus hijos, los deja, se va con otros, mantienen los de otros, aquellos tampoco los mantienen, los dejan, nunca tienen nada, trabajan y no tienen nada. Ahorita la gente trabaja y no tiene nada. Vamos a ser sinceros. Entonces, esto es algo que antes, por eso los hijos se quedaban con sus padres. Ahora, escuchen esto. Si tú tenías 10 hijos, el primero, que era el primogénito, era el que se iba a encargar, iba a ser el dueño de todo, era el mayor, ¿no? Y los demás iban a ser servidores del mayor, pero igual iban a ser hombres adinerados. ¿Me están entendiendo? Iban a vivir bien, pero el encargado iba a ser siempre el mayor, o uno solo escogido por el papá. ¿Ok? Ahora, esto lo decidía específicamente el padre. Pero cuando Dios le dice a Abraham que salga de allí, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Piensen. Deja eso. O sea, si la familia de Abraham eran adinerados, tenían mucho dinero, y Dios le dice, sal de allí, vete de allí, eso significa que Abraham tenía que despojarse de la herencia que le estaba esperando. ¿Ok? Ahora, Dios le dice que salga y vaya ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Qué significa esto? Abraham no sabía a dónde iba a ir. ¿O sí sabía? Le dijo, te la voy a mostrar. Este es el primer acto de fe. El primer acto de Abraham es despojarse de todo lo que iba a tener. ¿Sí? Y eso estaba calculado. Si era hijo de Taré, entonces Taré le iba a dejar muchas cosas de herencia, dinero, a Abraham. El problema, este es un dato importante que usted no lo sabe, no lo va a leer aquí, es que la riqueza de Taré venía de que él era un idólatra. Él era el que hacía los muñecos. ¿Me están entendiendo? Él hacía la Virgen María, él hacía la Santa Bárbara, o sea, por un ejemplo. Él los fabricaba
y los hacía con yeso, con el material que sea, y él se los vendía a otros idólatras. ¿Me están entendiendo? O sea, él te fabricaba el muñeco, te lo pintaba y te lo vendía hecho para que tú fueras y le ofrecieras sacrificios al demonio. ¿Estamos entendiendo? O sea, Taré, que era el papá de Abraham, era un hacedor de ídolos. Eso lo pueden leer en otro libro, si quieren lo buscan en internet. Es así. ¿Por qué Dios lo manda a salir entonces de allí? Y si el papá muere, ¿qué le iba a quedar a Abraham? Primero, riquezas mala vida y la autoridad y la responsabilidad de un negocio que no va en pro de la voluntad de Dios, sino que va en contra de Dios. Aunque ustedes no lo crean, Taré fue llamado a ser movido por Dios de donde él estaba a otro lugar. Y Taré, cuando se le muere el hijo, él hasta ahí llegó, se desbarrancó y no siguió el camino hacia donde él iba y se quedó estancado por la muerte de un hijo. Tristemente, la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. Si Taré no quiere seguir adelante, Abraham sí iba a seguir adelante. ¿Ok? ¿Estamos captando o no? Bueno, por si acaso, vamos a leer el 27, 11:27 de arriba. ¿Qué dice arriba? Los descendientes de... Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Cuántos hijos? Abraham, Nacor y Harán. ¿Cuántos hijos tuvo Taré? Ok. Y Harán engendró a... ¿Quién es Lot? Hijo de... Harán tuvo a Lot, que era el sobrino de Abraham. ¿Ok? Y era nieto de Taré. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Ok? ¿Dónde murió Harán? Caldeos. Cuando muere Harán, Lot queda sin padre. ¿Qué hace automáticamente Abraham? Él dice, lo agarró como si fuera mío, pero no era su hijo, era su sobrino. Dice aquí, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de las mujeres, de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca o Isca. ¿Qué estamos viendo aquí? Que en aquellos tiempos la familia se procreaba o se multiplicaba entre familias. ¿Me están entendiendo? Esto ocurría hasta que apareció la ley, en la ley mosaica, y Dios prohíbe esto. Dice, esto no va a seguir siendo así. Y lo dictaminó como un pecado. A consecuencia de esto, cuando un familiar se acuesta con un familiar, lo cual se llama incesto, y es un pecado, las personas suelen nacer con enfermedades horribles, lo cual es una señal de que esto Dios no le gusta. ¿Estamos entendiendo? Aunque esto antes se hacía y no pasaba nada, desde que Dios dictaminó que no se iba a seguir haciendo, el que lo haga pues va a tener graves consecuencias, ¿ok? O sea que la mujer de Abraham era como si fuera su prima, ¿ok? Y el otro se había casado con su sobrina, ¿me están entendiendo? O sea, ese era lo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque si yo como padre era dueño de todo esto y mi hijo se casaba con una mujer de otra gente, ¿me están entendiendo? Entonces mis riquezas le iban a quedar también a ellos. Entonces la cuestión de proteger lo que era mío llevaba a que hicieran este tipo de cosas. Ahora, escuche. 30. Mas Sarai era y no tenía. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? Ok, Ur de los Caldeos, ¿quién murió allí? Harán, el papá de Lot. Ok, cuando él muere, Abraham se agarra al muchacho para él, acuérdense. Dice aquí, para ir a tierra ¿de dónde? Tierra de... Y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Harán. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en... ¿Cómo se llamaba la tierra donde murió Taré?
¿Y cómo se llamaba el hijo de Taré que murió? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó allí? Que Taré se fue de Ur de los Caldeos y llegó a un lugar y dijo, hasta aquí llego yo estoy muy mal por la muerte de mi hijo, yo le voy a poner a esta tierra el nombre de mi hijo, y él se enfrascó en la muerte de su hija, ahí se quedó y ahí se quedó. Porque ahí dice que murió antes que su papá. Entonces eso a él lo afectó tanto que él no llegó a Canaán. Canaán es la tierra prometida. Canaán hoy en día es Israel. Taré estaba yendo de Ur de los Caldeos a Israel. Si ustedes no saben, donde Taré estaba era al otro lado del charco, vamos a llamarlo así, al otro lado del río. ¿Me están entendiendo? O sea, el movimiento que él llevaba era de ir de un lugar donde había gente mala a cruzar a la tierra prometida. Ese era el propósito que Dios estaba moviendo a Taré. Pero Taré se dejó ganar por sus emociones y se quedó estancado. Por eso es que Dios, al ver que Taré se murió y no quería seguir adelante, ¿a quién llamó? A Abraham. Ok, ¿estamos captando aquí? Ok, voy a preguntar a ver si es cierto. ¿Cuál era el trabajo de Taré? Ajá, era hacedor de ídolos. Si ustedes no me creen, búsquenlo en internet. A ver si yo les estoy mintiendo. ¿Dónde nació Abraham? ¿Dónde nació Nacor? ¿Dónde nació Lot? ¿Dónde nació toda su familia? ¿Dónde nacieron ellos? ¿Dónde eran? Ur de los Caldeos. Ellos nacieron allá, pero Taré le pasó algo que marcó su vida. ¿Qué fue? La muerte del hijo Harán. Mucha gente dirá, cónchale, que se le murió un hijo. Sí, pero la voluntad de Dios no se detiene por la muerte ni de un hijo, ni de un padre, ni de nadie. La voluntad de Dios tiene que seguir siempre adelante. ¿Estamos entendiendo? Ok. Taré fue e intentó salir de ese lugar malo, pero ¿lo logró? No, se quedó estancado a mitad de camino. Como se le acabó el tiempo de vida, ¿qué pasó con Taré? Murió. Perfecto. Luego Dios llama ¿a quién? Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Porque había quedado, lógicamente, un negocio que se estaba moviendo y algo que estaba funcionando allí. ¿Qué tenía que hacer Abraham? ¿Salir? Ok. Vamos a ver acá. No. Ya les voy a dar un pequeño detalle. Ok, aquí dice, y vivió, ok, perfecto. Versículo número 2. Y haré de ti una nación, y te bendeciré, y tu nombre, y serás bendición. Ok. En la Torre de Babel, ¿qué pasó? ¿Qué querían hacer los hombres? Querían hacer un nombre. Hacerse un nombre, y Dios no se los permitió. Pero Abraham le dijo, ¿qué va a hacer con el nombre de Abraham? Ellos se querían hacer populares y súper conocidos, la última bomba. Saludos a los que están en el TikTok allá. Estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo número 12, la historia de Abraham. Si quieren seguir aprendiendo, conéctense allí. Es una enseñanza. Entonces Dios no permitió decirte, voy a darte un nombre que se engrandecerá. Todo el mundo te conocerá, Abraham. Dígame, ¿usted quién no conoce a Abraham? Entonces, ¿cumplió o no cumplió Dios la promesa? Oye, por favor, Dios lo que promete, lo cumple. Ok, miren esto, que aquí se pone la cuestión intensa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te den. Y si todo. Ok, por medio de Abraham, Dios está diciendo, por medio de ti, Abraham, que yo te escogí, que yo te saqué de la casa de tu padre, si tú me obedeces, porque Dios le dijo, sal. Ahora, si tú sales de allá y haces caso y te apartas de lo malo, pues pasará esto, ¿no? Lógicamente, si Abraham se fuera quedado adentro, no pasa nada. Pero Abraham obedeció y salió. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, cuando dice que va a bendecir todas las naciones, ¿a qué se refiere? Un viejito que ande por ahí, un monte, un campo, diga, Dios me habló y me dijo que por medio de mí va a bendecir a todo el mundo entero. ¿La gente qué le va a decir? Tú lo que estás es loco, ¿vale? Un viejo ya, una mujer que está vieja, pendiente de un muchacho que no es tuyo, trabajando de vaca, con vaca, animales, ganado, y ahora te vas a ir de tu casa, vas a dejar todo lo que te había dejado tu papá, todos los negocios, todo lo vas a dejar, y te vas a ir por allá a caminar para dónde, no sabes ni a dónde vas. La gente lógicamente va a pensar que él estaba loco.
Pero, como él era jefe de casa, él podía llevarse a su familia. ¿Verdad que sí? ¿Estamos captando lo que les digo? O sea, el cabeza de hogar es al que Dios le habla. ¿Se recuerda cuando hablamos de José y María? ¿A quién le habló Dios? A José. Y José agarró a su esposa y al muchacho, que era Jesús, y dijo, nos vamos porque Dios me habló. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Estamos entendiendo? Entonces, Abraham, lógicamente, va a hacer lo mismo. Ok, benditas todas las familias de la tierra, y se fue Abraham como Jehová. Como Jehová. Ajá, y los demás, como Jehová. Y Lot fue con él. Miren cómo aclaran. Y Lot fue con él. Como diciendo, ¿y quién invitó a Lot? Pero Abraham se lo llevó. ¿Ok? Fue su decisión. Dios lo permitió, lo cual le va a traer a futuro consecuencias. ¿Consecuencias buenas o malas? Malas. ¿Ok? El apego emocional de Abraham hacia Lot le iba a traer consecuencias. Y era Abraham de edad de 70 y qué? Vamos, despiértense. 75 años cuando salió. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán. Ok, esa era la salida, el proyecto que tenía su papá, pero nunca lo cumplió. Ahora él sale de la tierra donde estaba él, porque yo le dije, sal a la tierra que te mostraré, y él simplemente sigue los mismos pasos que llevaba su papá. Cuando él llega por fin, entonces se los voy a explicar yo. Cuando él llega por fin a la tierra, Dios le dice, aquí es Abraham, esta es la tierra que yo te mostré, que te iba a mostrar. Entonces, la fe viene por medio de escuchar algo que Dios te está diciendo y obedecerlo. ¿Me están captando? O sea, no empezar, ¿y cómo? ¿Y para cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Eso no es fe. El que empieza Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué lo otro? Eso no es fe. Fe es, Dios te habló y tú dices, amén. Calladito la boca, va y hace lo que tiene que hacer. Eso es tener fe. La certeza de lo que se espera, porque Dios dijo, te voy a usar, te voy a bendecir. Y la convicción de lo que no se ve. Tú no ves el por qué, pero tú sabes que Dios está obrando. Ok, pregunto aquí. Se supone que ustedes van a leer la Biblia, porque si la leo yo solo, entonces no estamos haciendo nada. ¿Ok? Hoy vamos a dejarlo hasta este capítulo 12. Ustedes tienen que leerse la Torre de Babel, tienen que leerse lo que estaba anteriormente, ¿verdad? En sus casitas como niños obedientes, para que aprendan. No crean que yo me voy a detener porque usted no lea. Yo sigo adelante. Ok, vamos al final entonces. Esto después lo leen ustedes en su casa. 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Dice aquí. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ok, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Bueno, lo que todo el mundo pensaba antes. O sea, todos antes querían trabajar, tener tierra y dejárselo a sus hijos, ¿verdad? O sea, dejarle algo a sus hijos para que ellos trabajasen y tuvieran algo. Ahorita la gente no piensa igual, ahorita la gente es loca, no sé. Pero Dios le dice a Abraham, enfócate en lo que yo te estoy mandando a hacer. Enfócate, créeme a mí, obedéceme a mí. Y a tu descendencia, a tus hijos, yo le daré toda esta tierra. O sea, imagínense un país entero. Y Dios te diga a ti, no te voy a dar una casa, no te voy a dar un trabajo, no te voy a dar oro, vacas, te voy a dar un país entero. Tu familia va a ser dueña de un país entero. Y ese país entero va a ser la tierra donde fluye leche y miel. O sea, Dios iba a prosperar esa tierra, que es la tierra de Canaán, o como se llama hoy en día, Israel. ¿Estamos captando? Ok. Atentos aquí. Luego dice... ¿Qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que este es importante, Betel, después les hablaré de eso, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? El nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia él. Ok. Abraham llegó a Canaán, a Israel. Cuando él llega allí, Dios se le aparece y él le hace un altar. ¿Ok? Esto de altar es ofrecer sacrificio. Vamos a explicar esto. Usted me dice, pastor, ¿de dónde carrizo vienen esto de los sacrificios? ¿Saben de dónde viene?
sí, era una señal al futuro. Pero ¿quién fue el primero que ofreció un sacrificio en la Biblia? Antes de Abraham. Abel. No. Antes de Abel. Abel ofreció un sacrificio, pero ya Abel ya Abel estaba ahí porque había antes alguien que Abel. ¿Quién más había antes de Abel y Caín? Está como guillo. Bueno. Antes de Caín, Abel, ¿qué había? ¿Quiénes había? Les dije, el capítulo 3 es el fundamento de todo lo que vamos a leer después. Entonces, si usted no se sabe el capítulo 3, usted tiene que sabérselo de memoria. Vamos al capítulo 3 otra vez, para que vea que yo no les estoy mintiendo. Si usted quiere ser un buen predicador, usted tiene que saberse el capítulo 3, el 1, el 2 y el 3. 3, al final del 3, creo que el 20 y pico. 23 y 24. Ya va. Y llamó a Adán, Ajá, tomó pues polvo eres, polvo verás, y llamó a Adán a su nombre Eva, por cuanto era madre de los serpientes. Y Jehová dijo al hombre: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabía tanto bien y el mal, ahora pues no tengo nada. Yo por fuera el hombre, puso el oriente, ok. O ayúdeme a buscar ahí la parte en la que el Señor le da ropas. Polvo comerás. Santo. Déjeme buscar aquí. Y a cierta hora me empieza como a fallar la vista, no sé por qué. Pero dime en qué parte de la Biblia aparece. Génesis 3:21. Yo les digo el 20, pero no lo veo. Ah, ya, 21, aquí está. Vamos a leer desde el 20. Génesis 3:20, 21. ¿Estamos ahí? Ok, presten atención aquí. Es que el capítulo 3 es como que no te dice nada. Pero cuando tú lo lees y lees adelante, tú te das cuenta que te lo está diciendo todito. ¿Sí? Cuando ellos pecan, automáticamente nadie había muerto. O sea, la muerte no estaba allí. ¿Me están entendiendo? No había muerte. La primera muerte que hubo fue muerte espiritual en Adán y Eva. Luego Dios maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre en la tierra. Y lo que hace Dios a continuación, vamos a leer el 20, es: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa la que da vida, ¿no? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los... ¿Qué les pregunté yo hace rato que le dije que estaba aquí? ¿Cuándo ocurrió el primer sacrificio? ¿Cuándo? De animales. ¿Cuándo fue? ¿Ah? Claro. Nadie había muerto. ¿Qué hizo Dios? Como Adán y Eva habían pecado, ellos se sentían desnudos, avergonzados. Ellos tenían vergüenza por lo que habían hecho. Por eso era que se escondían y se tapaban. Dios, ¿qué hizo? Mató animales, le quitó las pieles. Dios los mató, le quitó las pieles y le hizo túnicas o ropa. O sea, los cubrió de piel de animal. ¿Qué significa esto? Por medio de la muerte de un animal, tú vas a cubrir o a tapar la vergüenza de lo malo que tú has hecho. El problema era que era necesario cada cierto tiempo matar nuevos animales para seguir cubriendo la vergüenza del hombre. Entonces, ¿esto es factible? No, porque tienes que matar animales inocentes que no han hecho nada, que ellos no han pecado, para cubrir tu vergüenza o tu pecado. Entonces, ¿qué solución trajo Dios a esto? Vamos a parar aquí un momento. ¿Sí entendieron cuándo fue la primera muerte? Ok. ¿Qué significa esto de matar a un animal inocente para cubrir la vergüenza de gente pecadora? Esta es una señal de misericordia que tiene Dios. Vamos a agarrar este animal, ¿sí?, que no ha hecho nada, que no merece morir, y lo voy a matar como sustitución por ti, por lo que has hecho. Pero este animal no puede saciar ni tapar lo malo que tú has hecho. Porque aunque tú te tapes,
yo sigo viendo que en tu corazón hay maldad. O sea, es simplemente algo exterior. ¿Me están captando? Entonces, esto fue pasando, ellos lo aprendieron y fue pasando de ahí en adelante y fue multiplicado. Por eso Abraham, cuando llega al lugar, ¿qué hace? Pues, hace un altar de piedra y ofrece un animal y lo sacrifica. Ya no se vestían con pieles, sino que hacían ropa de lana y otros materiales. Pero ellos se dieron cuenta que si el animal moría, ellos podían ser recibidos por Dios por un momento. ¿Sí me captan? ¿Cómo Dios solucionó esto? Recuérdense que tenían que matar animales. Ahora, ¿cómo Dios soluciona esto? Porque nosotros seguimos matando animales cada vez que vamos a orar en el cuarto. Entonces, si Dios los tapó y los cubrió por un momento, porque eso era temporal, porque su piel estaba sucia, la de ellos, pero la del animal no lo estaba, porque era un animal puro, ¿verdad? Entonces era como cubrirse con una piel de alguien inocente. ¿Cómo Dios solucionó esto? Ustedes van a ver que más adelante a Abraham Dios le da un hijo llamado Isaac, y luego Dios le dice, mata al muchacho, y él va a matar al muchacho. ¿Y qué se le aparece atrás a Abraham cuando va a matar al muchacho? Un animal inocente. ¿Y qué le dice Dios? Sustituye a tu hijo por el animal inocente, el corderito que está enredado allí. Entonces él agarra, quita al muchacho. Esta es la primera vez en Abraham en la que en vez de matar al animal y ponerme los cueros encima, Dios le dice ya, no simplemente lo mates, porque aunque tú mereces morir, ponerte el cuero encima tapa un poquito la cosa. No, ahora no. Ahora tú no vas a morir y va a morir el animal. O sea, lo vamos a cambiar. La muerte del animal va a reemplazar la de tu hijo. ¿Me están entendiendo? Amén. Esto es una señal de que Jesús se iba a entregar en la cruz por nuestro. ¿Estamos entendiendo? Ok. Vuelvo aquí y pregunto. Porque esto parece sencillo, pero al final, esto es teología y es complicado si usted no presta atención. Vamos a ver. ¿Cuándo fue la primera muerte de animal o sacrificio animal que hubo en la Biblia para tapar pecado humano? El Señor mató unos animales, Dios los mató, los despellejó, le quitó el cuero y le hizo túnicas a Adán y a Eva. Esto significaba, tú sigues estando sucio, tú sigues siendo malo, tú sigues siendo merecedor de la muerte, pero te voy a cubrir de carne inocente para apaciguar tu olor, tu hedor a muerte y a pecado. Y esto hacía que Dios se pudiera acercar un poquito más al hombre. Pero eso no duraba para siempre, porque el hombre volvía a pecar y ese animal ya no servía, porque ya ensuciaste hasta la carne del animal y tenían que volver a matar otro animal. Entonces tenían que matar animales y matar y matar y matar. Por eso es que usted ve que en el libro de Éxodo ellos sacrifican, matan animales y rocían la sangre como señal de que muera este animal en vez de morir nosotros. ¿Me están entendiendo? Okay. Dios dijo, yo voy a traer la solución a esto. ¿La solución cuál era? Morir. Ahora un corderito inocente, pero que ya no iba a ser un corderito, sino que iba a ser un hombre llamado Jesús. Entonces, están viendo que en el libro de Génesis capítulo 3 nos están explicando cómo Dios va a salvar a la humanidad. Él le dijo que iba a venir la descendiente, que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, y luego Dios explica de qué forma, muriendo el animal, con el objetivo de librar el pecado del hombre y de la mujer. ¿Sí? Por eso Abraham iba y ofrecía sacrificio y degollaba animales, porque era algo que se veía, que cuando ocurría, Dios se acercaba a nosotros. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿tú necesitas matar animales para acercarte a Dios? No. Entonces, ¿qué muerte tuvo que ocurrir para poder tener acceso a la presencia de Dios? La de Jesús. La muerte de animales le daba así, de acceso a la presencia de Dios. De lejito, la muerte de un animal. Pero la muerte de Jesús te da acceso completo a la presencia de Dios. Por eso dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. O sea, que te está diciendo, me vas a meter adentro. Ya no es de lejito, tú aquí, yo allá. No vamos a ver de lejos así. No. Ahora es yo dentro de ti, gracias a la muerte de Jesús. Ok. Vamos a ver si estamos captando entonces. Esta es prácticamente la enseñanza. ¿La veo muy complicada? No.
Es simple, pero para que usted condense esta información en su cabecita, usted tiene que volver a leer lo que yo les estoy diciendo. Si usted no lo lee, para la próxima usted ni nada, ni nada, ni nada. Vamos acá entonces. Taré era era el que hacía la Santa Bárbara, la Virgen María, el Sagrado Corazón. Era el que hacía los muñecos y se los vendía a la gente. ¿Dónde nació Taré y sus hijos, su familia? Ur de los Caldeos. ¿Qué fue lo que le pasó a Taré? Que lo marcó en su vida. Que de hecho la Biblia dice que pasó esto. La muerte de su hijo Aram. Cuando su hijo muere, eso a él lo marca. De hecho, ahí dice la Biblia, murió antes que su padre, especificando de que él no se lo esperaba, porque él esperaba morir el primero y que su hijo muriese después. Pero Dios lo permitió al revés. Y esto marcó la vida de Taré. Y de hecho, él iba a Canaán, a Israel, pero a mitad de camino dijo, no puedo más. Ahí se quedó. Y a la tierra le puso por nombre Aram, el nombre de su hijo, y él se aferró a su hijo y se quedó estancado en su hijo y le puso a la tierra Aram y su hijo, y él no avanzó y murió estancado con su hijo. Porque los idólatras tienen un problema, y es que creen mucho en el misticismo. ¿Me están entendiendo? Entonces no aceptan el hecho de que cuando alguien muere fue que Dios se lo llevó. ¿Me están captando? Entonces ellos se aferran, así como él idolatraba a otros muñecos, terminó idolatrando ¿a quién? A su hijo, al punto de ponerle a esta tierra Aram. ¿Captamos? Entonces, ¿Taré estaba en el Señor o no? No, porque si tú estás idolatrando a tu hijo, entonces o amas a Dios o amas a tu hijo. ¿A quién amaba más Dios entonces? ¿A quién amaba más Taré? Al hijo. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué tenía que dejar Abraham? Toda su familia. Tenía que dejar los negocios de su familia, todo lo que le tocaba a él por ser parte de la familia. Él solamente se llevó lo que él tenía en ese momento y lo que él mismo se había trabajado, porque papá y mamá, mayormente papá, era el que le dejaba herencia. Él no se llevó ninguna herencia, él se llevó nada más lo que él se había trabajado. Aunque era un hombre muy trabajador e inteligente porque tenía bastante plata, pero eso se lo había ganado él, no era de la venta de los muñecos. ¿Me están entendiendo? Y salió. ¿Y quién se fue con él? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué se llevó el sobrino? Miren, Abraham era hijo de Taré. Y hay algo, que a veces los hijos tienden a tener cosas parecidas a la de los padres. Taré idolatraba a su hijo, pero Abraham no tenía hijo. Y él empezó a idolatrar al hijo del hermano. Él agarró a ese muchacho y dijo, este es mi muchacho, y empezó a idolatrarlo y se lo llevó con él cuando nadie lo mandó a llevárselo a él. ¿Verdad que no? Cuando él se lleva al muchacho y empieza a idolatrar a ese muchacho, que aunque no te dice que Abraham lo hace, tú te vas a dar cuenta, porque Lot es rolo, es sinvergüenza, desobediente, y Abraham siempre buscaba de resolverle los problemas a Lot. Lot se iba para Sodoma y Gomorra, y ahí estaba Abraham, pero perdónalo, pero ten misericordia. Lot se iba a hacer lo malo, y ahí iba Abraham, se llevaba a su gente y su dinero, ahí a la guerra, a matarse él, para que Lot volviera y siguiera haciendo lo malo. Entonces ahí podemos ver cómo Abraham cometió un grave error. Y a la final, ¿qué hizo Dios con Abraham y Lot? ¿Los dejó unidos o los separó? Abraham fue tan tonto que le preguntó a su hijo, a Lot, escoge tú la tierra, escoge la que tú quieras que yo te la doy. Y esa tierra se la estaba dando Dios a Abraham, no a Lot. Él dijo, a tu descendencia se la daré. Y él estaba entregando lo que Dios le había dado a él, ¿a quién? A Lot. Y Lot no quería echar para adelante, Lot quería irse para el mundo. Entonces ahí Abraham, por medio de todos esos procesos, porque Abraham vivió procesos fuertes, después ustedes lo van a leer, vivió procesos fuertes. A la final Dios agarró a Lot y se lo apartó a Abraham, porque Abraham tenía el mismo problema que Taré, que era que idolatraba a los hijos. ¿Ok? Luego que Abraham sale, ¿qué es lo primero que hace? Estamos hablando de cuando salió de Harán, de la tierra de idolatría hacia el hijo de Taré. Recuérdense que él salió de una tierra donde un padre idolatraba a su hijo, y él se llevó de ahí al hijo de otro y lo empezó a idolatrar. Entonces él quería meter esa idolatría a su hijo en el lugar donde Dios lo había.
¿Y Dios quería eso? No. Por eso Dios permitía que el hijo se alejara, que el hijo se fuera, que el hijo buscara a Sodoma y Gomorra, el sobrino. ¿Y qué decía Abraham? Que no, que no, que no, que no, que no. ¿Verdad? Entonces, antes de eso, cuando él llega, ¿qué es lo primero que hace? Él levanta un altar y ofrece un sacrificio. Degolla un animal. Y Dios aparece y habla con él. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice? Esta es la tierra que te dije que te iba. Y aquí empieza el proceso de Abraham. Eso lo van a leer ustedes ya. Eso se lo dejo yo hasta aquí. Les expliqué el contexto y el fundamento de la enseñanza. Ya saben por qué Abraham ofrecía sacrificio. Ya saben por qué Abraham tenía este problema con Lot. Era algo que tristemente él había visto, me imagino que de pequeño, ¿no? Su papá me imagino que era así. Entonces él vio lo mismo y hacía lo mismo. Dios luego soluciona este problema con Abraham, porque Dios sabe que Abraham era medio idólatra con el hijo, no idólatra. Cuando por fin recibe a Isaac, ¿qué es lo primero que le dice Dios? Es: Abraham, entrégamelo. Y allí Abraham demostró que ya había soltado a su hijo. ¿Cómo lo demostró? Subiéndolo a la montaña y le iba a clavar el cuchillo para matarlo. Ahí Dios dijo: me encanta, Abraham, lo que estás haciendo. Por fin superaste esta prueba. No lo mates, mata al cordero que está atrás de ti. Por fin te soltaste de todo lo que venías trayendo de atrás. ¿Me están captando? Cuando él por fin se despojó de todo eso, es que Dios le dijo: ahora sí, Abraham. Y esta palabra la dio Dios con confianza: te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y lo que te dije lo voy a cumplir. Y ya nadie va a cambiar esto. Porque Abraham se había despojado de todo lo que a Dios no. ¿Cuántos años creen ustedes que les tomó? No, bueno, esto a Abraham le tomó años. Ahora, esto se lo vamos a dejar pasar a Abraham. Porque Abraham no tenía Biblia. Porque Abraham no tenía teología. Más nosotros tenemos teología. Cuando Dios nos habla a nosotros, yo pienso que tenemos bastante conocimiento teológico, tenemos un libro para leer, tenemos predicadores por todos lados que nos hablan, para ya entender que cuando Dios nos dice que suelte algo, debemos soltarlo. ¿Verdad que sí? Y no vivir ese proceso que vivió Abraham, de irnos a Egipto, buscar solucionar las cosas a la gente. O sea, ¿me están captando? Ok. ¿Qué van a leer ustedes entonces? Mire, van a leerse el 2 y el 3. Y si quieren, yo les recomendaría, léanse lo que está en el medio, la Torre de Babel, que pin, que pan, que pin, que pan. Pero, fundamentalmente, se van a leer el 4, que es lo de Caín y Abel, y se van a leer el 12, que es el que estamos leyendo ahorita, que es Abraham, 12, 13 y 14. Y van a cerrar con la parte de Melquisedec, ¿ok? ¿Captamos o no captamos? ¿Para cuándo se van a leer eso? Para ayer. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Los hermanos como que tienen sueño. Amén. ¿Quieren o no quieren aprender? Amén. Si quieren aprender, tienen que estudiar. El que no lee, mi hermano, y el que no tiene ganas de estudiar, no aprende. Se lo digo yo. El Señor puede dar revelación, pero espiritual. Pero el entendimiento tienes que tenerlo también. ¿Okay? Está como el que habla en lengua, pero no entiende lo que habla en lengua. ¿Qué estás haciendo? ¿Ves? Nadie entiende lo que estás hablando. Ok, vamos a leer eso para el día domingo, ¿sí? ¿Fino? Comprendimos entonces qué pasó con Abraham, con Taré, con Adán y Eva, el primer sacrificio, ¿sí? Lo del pecado que la serpiente hizo, que era astuta. ¿Entendemos todo eso? El día domingo yo voy a cerrar esta parte de Génesis, porque esa parte la vamos a cerrar con Abraham y vamos a pasar a otra cosa. Se supone que el domingo y ustedes se lo leyeron. Yo cierro y pasamos a otra cosa. Esto lo estoy haciendo para que ustedes aprendan, ¿sí? Espero que no les esté tirando las perlas a los cerdos, ¿verdad que no? Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, solamente estamos, ¿o no se han dado cuenta? Entonces, ¿esto es para quién? Entonces, atesórenlo y presten atención. Dios bendiga a las personas que están en el TikTok, Dios me los guarde allí. Lean también ustedes, leanse el libro de Génesis allí. Capítulo 1, 2, 3, 4, 12, 13 y 14. Si quieren, el día domingo se conectan como a las 10:30 de la mañana y ahí vamos a ir. Estamos estudiando la Biblia. Lógicamente, si ustedes quieren aprender, tienen que leer la Biblia allí. Ok, vamos a orar para finalizar esto.
Amén. Póngase sobre su pie. Jesús se sentaba con sus discípulos a la orilla de una barca y les enseñaba. Traten de esforzarse un poquito más. Y les aseguro que van a aprender cosas muy buenas. Estas cosas que se les está enseñando, mi hermano, a veces usted busca entenderlas y no las entiende. Y ustedes se las están dando muy claritas, así que atesórenlas. Espíritu Santo, te pido por estas personas que están aquí, mi Rey, dale sabiduría, dale entendimiento, dale revelación. Y échale palo, Padre, para que lean tu palabra. Despiértalos, Señor. Muévelos, mi Rey. Procésalo para que dejen la flojera y empiecen a leer la Biblia, Padre amado. Que empiecen a escudriñar tu palabra. Que empiecen a comer y a comer y a comer más palabra de Dios. Para que ese entendimiento pueda ser lleno de tu sabiduría divina. Necesitamos leer más para que Dios nos revele más. La revelación de lo alto viene por medio de su palabra, que es espíritu, y lo espíritu a lo espiritual. Entonces, mi Rey, te pido que esos espíritus de estas personas puedan ser llenos de sabiduría por medio de ese entendimiento espiritual que viene de lo alto, mi Rey. Que en el nombre de Jesús, si así tú lo deseas, Padre, ellos puedan aprender y tener un fundamento sólido para su vida a partir de ahora. En el nombre de Jesús, mi Rey, que se haga solamente tu voluntad. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, vamos a ir. Voy a despedir porque tengo que hablar con ustedes lo del acampamento. Dios bendiga a las personas del TikTok que están aquí conectadas. Aquí me está cargando los principales espectadores. Hurtado. ¿Quién será Hurtado? No sé, Hurtado, Dios te bendiga. Sobrino de Minorca. Sobrino de Minorca. No, esa es mi mamá. Esa es Violeta. Estás ahí oculta, Violeta, en ese perfil. Está Richie 1, 2, 3. Debe ser Rich Agni, ¿no? Dios te bendiga, Rich Agni. Aquí estamos en el servicio, ya estamos finalizando. Si vas a venir el día domingo, los mandamos a leer Génesis capítulo 1, 2, 3. Y el 12, 13 y 14. Léetelo y vete lista para el día domingo. Bueno, aquí me aparecen las personas conectadas, pero no me cargan. Entonces, si usted está conectado ahí, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Raquel. Dios te bendiga, Raquel. Junior, también. ¿Quién más? Junior, Dios te bendiga, líder. ¿Quién más? Mandar un saludo a Jay, a Migda. Bueno, aquí están saludando a todo el mundo. Los amo mucho, los quiero mucho, pero me tengo que ir porque tengo que hablar con los hermanos. Chao, Dios me lo bendiga. Nos vemos el día domingo a las 10:30 de la mañana.